sorprende este resultado? Jairén, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Licenia, Alexis? Qué gusto estar en este espacio. Un saludo también a su audiencia. Bueno, nada, la verdad es que muy feliz, emocionada de este resultado. Creo que era algo que no se veía venir, sobre todo porque el gobierno invirtió un montón de plata. Es decir, todos estos bonos que se entregaron, todo el aparataje estatal, porque no solamente es la billetera de Daniel Noboa, sino era, digamos, enfrentarse, ¿no?, a todo el aparataje del Estado, al dinero público. Ministros haciendo campaña en el cargo, yo diría todo el ecosistema también de la prensa hegemónica, ¿no? La prensa que está ligada a grupos de poder, también, digamos, un poco encaminando la discusión más favorable hacia el presidente Daniel Noboa, versus una campaña del no que fue profundamente ciudadana, que no contaba con recursos, pero que contaba con, yo diría, la inteligencia de un pueblo que sabe defender sus derechos y se apropió de una constitución que no le pertenece a una organización política, sino que le pertenece al pueblo ecuatoriano, a esas luchas que hemos dado durante años. Y nada, aquí estamos con este resultado tan bonito. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Yo decía ayer en el comentario que creo que voy a repetir algo que se ha convertido en un cliché durante los 2 días, que este resultado es un resultado de un pronunciamiento ciudadano que no debe atribuirse a ninguna organización ni partido político, etcétera, etcétera. Pero ya fuera de eso, ¿cómo hay que procesar el resultado actualmente desde el lado de la oposición? Le planteo primero, ¿no?, cómo hay que leer e interpretar estos resultados. Y por otro, ¿cuál cree usted que debió haber sido la respuesta del gobierno, más allá de lo que hemos visto, salir con esa arrogancia de siempre, a decir no hemos perdido, etcétera, etcétera? De esas 2 preguntas, ¿cómo hay que interpretar desde su postura de oposición el resultado y cuál debió haber sido la respuesta de un gobierno verdaderamente demócrata? Uh-huh. Bueno, creo que con profunda responsabilidad histórica, creo que a las izquierdas, al progresismo en este país, a los partidos que creen en la democracia y que creen que el camino no es el que nos está proponiendo el presidente Daniel Noboa, tiene que ver con una profunda escucha de lo que la gente está pronunciándose en las urnas, que hasta hace un par de semanas también hubo un pronunciamiento social en las calles, una impugnación al gobierno nacional respecto de este camino que nos estás proponiendo, este camino de ajuste, este camino de autoritarismo, no es el camino que nosotros queremos para nuestro país, y eso se expresó, insisto, en las calles y en las urnas hace 2 días, y eso nos da una oportunidad también a las izquierdas, al progresismo, de escucha, pero también de unidad. Es decir, si bien el presidente de la República tuvo un fracaso, ¿no?, aunque ellos no lo quieran admitir y no lo quieran pronunciar, fue un fracaso, digamos, porque era una propuesta del presidente Daniel Noboa. Era una propuesta de campaña. Era una propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa, y además con todo el aparataje, con todo el esfuerzo que hizo, que dejó en esta elección, la verdad es que sí representa para él un fracaso. Pero más allá de eso, el gobierno continúa. Uh-huh. Más allá de eso, la Asamblea Nacional continúa, y se nos queda todavía, digamos, en el camino 4 años que no va a cambiar el rumbo el presidente Daniel Noboa, porque él no cree en lo público. Entonces, no esperemos que este resultado va a ser que mañana haya medicinas en los hospitales, no esperemos que mañana este resultado haga que el presidente invierta recursos en la educación. De hecho, el análisis que ya estamos haciendo de la reforma presupuestaria se habla de recortes millonarios a las universidades, entre otras cosas que estamos analizando. Entonces, frente a eso, lo que queda es organizar, si se quiere, esta resistencia que se generó en torno a la propuesta de consulta popular del presidente Noboa, organizarla para seguir enfrentando lo que se nos viene. Hay una carta de intención clara firmada con el Fondo Monetario Internacional que te habla de la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, que te habla de, voy a poner entre comillas, sincerar las planillas de luz eléctrica, entre otros ajustes que van a golpear y van a seguir golpeando la vida de la gente. Hoy y frente a ese escenario tenemos que organizarnos. Hoy escuchaba un analista económico, ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Ya fue ministro durante el gobierno de
de Lenín Moreno, y con él se aplicó ya un recorte súper severo al sector público. Y hoy, en una entrevista, él decía lo mismo que han venido aplicando durante todos estos últimos 8 años, Jairen. Se requiere más recorte en el sector público. Entonces, el escenario que pinta después de la elección, de la consulta del domingo, es que vamos a esperar, digamos, más de lo mismo y peor todavía. Más del 30% del presupuesto general del Estado está al servicio de la deuda pública. Más del 30%. Entonces, estamos hablando además de una deuda pública que no ha servido para aumentar los activos del Estado, no ha servido para mejorar la vida de la gente. No es que tenemos más carreteras, más hospitales, más escuelas, porque la deuda debería servir para inversión, y esa inversión de una u otra forma tenga un retorno, digamos, en la vida de la gente, en la productividad del país, y nada de eso ha pasado. Entonces, al contrario, tenemos una deuda que para lo único que ha servido es para pagar más deuda, es para pagar los intereses de esa deuda. Entonces, si ya uno imagina lo que estoy diciendo en las finanzas de una familia, es para que esa familia quiebre. Si ya lo pensamos en miles de millones de dólares, estamos hablando de un país que económicamente está prácticamente quebrado. Estamos hablando de una economía que además se ha desfinanciado. El presupuesto general del Estado ha crecido en su déficit cada vez que al presidente se le ocurre llamar a una elección y entregar estos bonos que no cuentan con una planificación, Alexis y Licenia, que no salen de una partida presupuestaria en específico, sino que buscan de alguna forma dejar, por ejemplo, de comprar medicinas, dejar de dar desayuno escolar a los niños, para que entonces de una u otra forma llenar ese hueco que ellos mismos abren para entregar estos bonos sin que tengan ningún retorno para el país. Porque, ojo, y lo digo además como una persona que cree en la redistribución de la riqueza y que cree que, por supuesto, hay que apoyar a los más pobres y hay que buscar, digamos, un piso de bienestar social que pueda hacer que las personas más humildes no la pasen tan mal en este país. Yo, la que más creo en eso, pero eso se hace a través de políticas públicas. No, un bono que recibes una vez que no va a solucionar absolutamente nada. Son bonos que no van a solucionar el desempleo que existe en el sector de los jóvenes y en general, pero particularmente en los jóvenes. Son bonos que no van a solucionar la pobreza, que no van a solucionar la desnutrición crónica infantil, porque vivimos en un país donde solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, y el resto, esas 7, digamos, personas quedan prácticamente al olvido, en el abandono. Vivimos en un país donde hay miles de personas que viven con menos de $1 al día. Entonces, todo eso demanda de las izquierdas, de los progresismos, sentarnos a conversar, organizar la resistencia, ¿no?, que vamos a tener que hacer hasta que vuelva a existir elecciones en 4 años, pero tenemos que poner estos puntos en común, que yo creo que esta elección, esta consulta popular demostró que estamos mucho más de acuerdo en muchas cosas que en lo que podemos estar en desacuerdo. Como por ejemplo en sostener ese pacto social que es la Constitución de Montecristi. Exactamente, que es un pacto social del que además muchos actores que hicieron una vocería fuerte fueron parte de ese proceso político histórico que tuvo el país, porque insisto, si bien fue una constitución impulsada por el expresidente Rafael Correa, impulsada por la Revolución Ciudadana, fue también la expresión colectiva de cristalizar esas luchas y esas luchas como victorias en este pacto social, que fueron luchas de los 90, que fueron luchas de inicios de los 2000, a favor de la soberanía, a favor de la redistribución de la riqueza, a favor de las luchas de las mujeres. Y yo creo que de ahí viene la potencia de esta campaña del no, voces ciudadanas diciendo: gracias a la Constitución yo pude ir a la universidad, gracias a la salud pública mi abuela se operó y no pagamos un centavo, gracias a la Constitución del 2008 a mí me afiliaron obligatoriamente, porque antes no era necesariamente una obligación de las empresas que hay esta relación contractual, digamos, formal. Entonces, otra cosa que tú me preguntabas, Alexis, ¿qué hubiera esperado del gobierno? Bueno, del gobierno no se puede esperar nada bueno. Bueno, ya ha dicho, ¿no? Ya ha dicho que va a respetar el resultado y que va a utilizar las herramientas que actualmente tiene. Fue un resultado tan aplastante que tampoco podía hacer otra cosa. Pero si se ganaba por poco, me parece que se hubiera prestado a que incluso digan que hubo fraude a favor del no. Ustedes recordarán el domingo un tuit vergonzosísimo del ministro Reinberg. De miserable de verdad. Es que no hay palabras para describir lo que hace esta gente. El ministro Reinberg diciendo que fue capturado una persona
con papeletas que estaban rayadas a favor del no, y usted hace zoom en la foto y eran papeletas rayadas a favor del sí. O sea, en serio, dejen de ser tan payasos. O sea, lo que le decía, se pasan de verdad, insultan la inteligencia de la gente, y yo creo que eso fue un factor que también le jugó en contra al gobierno, porque pecan de soberbios, creen que la gente es tonta, creen que la gente se va a creer este cuento de vota por mí y luego te cuento qué voy a hacer. Yo leía muchos comentarios de gente que votó por Daniel Noboa, pero que luego en esta elección era ya una burla tal de cambiar todos los días que sí es una base extranjera, pero que no es militar, que es una oficina para deportar migrantes, y que luego ya no es en Baltra, entonces es en Salinas o en Manta. O sea, hubo una serie de contradicciones en la campaña por el sí, y también este irrespeto por la gente de no decirle qué es lo que exactamente quieres cambiar de la Constitución, como si se tratase de cualquier documento, cuando en realidad es el pacto social que norma nuestra sociedad, que esos son estos mínimos en los que nos ponemos de acuerdo como país para poder avanzar. Entonces ese irrespeto hace que la gente también rechace. Yo le decía a Jairen que el presidente dice que va a respetar los resultados, pero que va a utilizar las herramientas que actualmente tiene para cumplir lo que ha ofrecido. Y eso significaría, o se podría interpretar, que va a usar esa mayoría que tiene en la Asamblea, que no sabemos si se va a continuar de la forma como ha venido trabajando. Tal vez este resultado a ese grupo de legisladores bailarines pueda también ubicarles en otro puesto, pero por ahora el presidente tiene una mayoría contundente en la Asamblea Nacional y podrá enviar las leyes que quiera, que se le ocurra, para poder implementar algo de lo que no lo pudo hacer por el resultado de la consulta popular. Ante ese escenario, ¿qué se puede esperar? Bueno, de nuestro lado, continuar en la defensa de los derechos de la gente, como lo hemos venido haciendo estos 5 o 6 meses, que no ha sido una legislatura fácil, porque el bloqueo a las voces de oposición ha sido brutal, yo diría nunca antes visto desde el retorno a la democracia en este país, pero a pesar de eso hemos advertido todos los prejuicios que tienen estas leyes para la gente, y yo creo que ahora un poco la responsabilidad, o lo que deberíamos buscar, es que estas alertas que salen desde la Asamblea Nacional por las leyes de Daniel Noboa no se queden en una discusión en la Asamblea, sino que podamos ampliar a otros sectores. Todo el ecosistema alrededor del no fue de gente valiosísima, de ciudadanos, de artistas, de defensores de los derechos, del sector de los trabajadores, es decir, ambientalistas, todos los sectores. Ahora creo que nos corresponde organizarnos para de aquí, en estos 4 años, buscar una resistencia un poco más sólida, y que esa impugnación social que podamos hacer de las leyes se pueda traducir incluso en que esa mayoría le deje de funcionar al presidente de la República. Jairen, ahí hay una inquietud súper importante sobre lo que usted acaba de mencionar, y es, a ver, hay un pronunciamiento popular contundente, si el gobierno creo que no tiene a dónde irse, o sea, está clarísimo. La gente ha dicho, no queremos una nueva constitución, queremos la vigente. Y ahora a quien le corresponde velar por el respeto a esa constitución es justamente a la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que le dio paso a esta consulta vergonzosa, dicho sea de paso, que le aprobó plantear 3 preguntas que, si ganaba la cuarta, se iban al tacho de la basura las otras 3. O sea, tú podías decirle no a las bases militares, pero si le decías sí a la nueva constitución, en la nueva constitución te iban a poner bases militares. Entonces, ese pronunciamiento, que terminó siendo bastante vergonzoso, de una corte que se convirtió casi que en el último reducto de institucionalidad que le queda al país, ahora vuelve nuevamente las miradas hacia ellos. ¿Qué se debe esperar de la Corte Constitucional y de los jueces? Responsabilidad histórica. Nos enfrentamos a un régimen que quiere, si es que no los ha cooptado ya, a todas las funciones del Estado. Es un presidente que le estorba gobernar con contrapesos. Es un presidente que desprecia a la oposición política, no solamente partidaria, sino de organizaciones sociales, desde las voces ciudadanas. Es un presidente que no puede escuchar otras voces que no sean su propia voz, y no puede gobernar con contrapesos. Entonces, de vuelta, como usted menciona, Alexis, la mirada vuelve sobre la Corte Constitucional, y aquí es un llamado a ser responsables con el país, con su función. Entiendo
que existe en el ambiente cierto temor. Claro. Lo entiendo perfectamente. Incluso yo he conversado con periodistas de medios independientes, de medios pequeños, y se siente, digamos, temor porque Daniel Noboa ha demostrado ser un presidente que no tiene límites. Así es. Ya vimos lo que sucedió con la ex vicepresidenta Verónica Abad. Me parece que como sociedad no nos preocupamos lo suficiente, no reclamamos lo suficiente frente a esos abusos, porque esos abusos que ayer fueron contra la ex vicepresidenta, el día de hoy será contra cualquiera de nosotros. O lo que pasó en el paro. Ahí vimos. Exactamente. Vimos cualquier Noboa. tipo de abusos, incluso muertes de personas provocadas por la fuerza pública, y hay, digamos, ese temor frente a un gobernante que gobierna imponiendo miedo y no necesariamente respeto. Pero de ahí la única forma, te digo, Alexis, Licenia, de poder enfrentar a este dictador es con la unidad que pudimos construir esta victoria popular, esta unidad que dejó atrás el miedo, que eligió la esperanza como camino, que eligió la defensa de derechos como camino, a pesar de que nos decían, si es que votas en contra de las bases militares, entonces estás del lado del narco, porque ese es el discurso fácil y el discurso miserable que suelen usar. A pesar de todo esto, la gente dijo, yo no soy narco, yo soy un ciudadano que defiendo mis derechos y soy un ciudadano que esta vez te voy a decir que no, porque el camino por el que nos estás llevando no es el camino en el que yo creo. Y me parece que, digamos, todas esas organizaciones, todos esos ciudadanos que se organizaron en el barrio, que se organizaron entre vecinos para poder, veía la campaña del no en Guayaquil, que fue impulsada por gente que no, digamos, por ciudadanos, no por como tal organizaciones sociales, y creo que esa es la potencia que tenemos que buscar para poder resistir en estos próximos 4 años. Muchísimas gracias, Jairén. Muy gentil por acompañarnos y por analizar con nosotros los resultados electorales. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable, buen día.